Quítate la ropa, ahora. La orden, seca y cortante como un cuchillo, me atravesó el alma y sentí como las fuerzas me abandonaban desde los pies. Estaba en el aeropuerto JFK de Nueva York, un torbellino de gente yendo y viniendo, un mosaico de todas las razas del mundo. Pero en medio de esa multitud, solo yo, Isabela, fui apartada. Me condujeron por un pasillo estéril, lejos de las puertas de embarque bulliciosas, hasta un pequeño cuarto sin ventanas. El cuartito, le dicen. Un nombre casi inofensivo para un lugar que se siente como el antesala del infierno. Las paredes eran de un blanco hospitalario que helaba los huesos. Un par de sillas metálicas, frías al tacto, eran el único mobiliario. El aire era denso, cargado de sospecha, un lugar diseñado para quebrar el espíritu de los pecadores. Dos oficiales de inmigración, un hombre corpulento de rostro impasible y una mujer con una mirada que juzgaba hasta el último de tus pecados, me rodeaban como depredadores. Sus ojos me desnudaban mucho antes de que sus palabras lo ordenaran, y en su mirada podía leer la etiqueta que ya me habían puesto: mula del narco. Prostituta. Latina. Peligrosa. Pero, ¿por qué? Mi voz era un hilo tembloroso, un inglés torpe que se rompía contra su indiferencia. Solo vengo de vacaciones. Tengo mi visa, mi pasaporte, todo está en regla. Intentaba explicarme, mostrarles los papeles que había preparado con tanto esmero, las reservas de hotel, el boleto de regreso. Pero no escuchaban. No querían escuchar. En el momento en que el hombre vio la cubierta verde de mi pasaporte, con el águila dorada de México, su rostro se endureció como una máscara de granito. Su actitud cambió por completo. ¿México?, dijo, arrastrando la palabra con desdén. Un país bonito, pero con muchos problemas. ¿De dónde sacó una chica como tú el dinero para un viaje así? ¿Vienes a trabajar? ¿O a traer mercancía? La insinuación era veneno puro. Cada palabra era un latigazo que me desgarraba el corazón. Sentí un nudo de impotencia y rabia formarse en mi garganta. No es cierto, logré susurrar, aferrándome a los últimos jirones de mi dignidad. Soy un estudiante. Ahorré por mucho tiempo. Mis documentos. Los documentos se pueden falsificar, interrumpió la mujer, su voz tan fría como las sillas metálicas. Tenemos que revisar todo. Quítate la ropa. Incluso la interior. Podrías estar ocultando algo dentro de tu cuerpo. En ese instante, sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se congelara. El calor de la vida me abandonó. El miedo, un terror primitivo y paralizante, se apoderó de cada fibra de mi ser. Quería gritar, resistirme, correr, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo ya no era mío, era un objeto bajo su control. Lentamente, con manos temblorosas que no reconocía como mías, comencé a desvestirme bajo sus miradas implacables. Aunque había una mampara que supuestamente ofrecía privacidad, sus ojos estaban ahí, fijos, analizando cada centímetro de mi piel, buscando no sé qué cosa que confirmara sus prejuicios. La vergüenza era una ola de fuego que me quemaba el rostro. La humillación, un peso insoportable que me aplastaba el pecho. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a rodar por mis mejillas. Eran lágrimas de impotencia. En mi mente gritaba, suplicaba que alguien me ayudara, que la Virgen de Guadalupe hiciera un milagro, pero en ese cuartito estéril, estaba completamente sola. ¿Por qué me hacen esto?, murmuré entre sollozos. No hubo respuesta. Solo el silencio opresivo y el sonido de mi propia ropa cayendo al suelo. Después de una inspección que se sintió como una eternidad, una violación sin contacto físico, la mujer finalmente habló con el mismo tono glacial. No encontramos nada. Vístase y puede irse. La humillación no terminó ahí. Mientras caminaba por el pasillo de regreso a la terminal, temblando, sintiéndome sucia y rota, uno de los oficiales me lanzó una última advertencia, como si me escupiera. Cualquier problema, por más pequeño que sea, y te deportamos de inmediato. Así que ten cuidado, mexicanita. Jamás olvidaré su rostro,
la mueca de desprecio en sus labios. El resto de mi viaje fue una pesadilla. No pude disfrutar de nada. La mayor parte del tiempo la pasé encerrada en la habitación del hotel, reviviendo una y otra vez la escena en el aeropuerto. El recuerdo me apretaba el corazón, me robaba el aire. Ese día, para el mundo, yo no era más que una mujer mexicana sospechosa, una estadística, un estereotipo. No era una persona, solo un pasaporte verde. Años después, el destino, con su cruel ironía, me puso de nuevo en el mismo aeropuerto. Mi corazón latía desbocado, un tambor salvaje contra mis costillas. Mis piernas, pesadas como el plomo, apenas podían moverse. Caminaba aferrada a la espalda de mi esposo, mi ancla en un mar de pánico. El miedo a revivir aquella humillación era tan intenso que casi me ahogaba. Me acerqué al control de inmigración. El mismo lugar, las mismas luces frías, la misma mirada penetrante del oficial. El silencio era ensordecedor. Le entregué mi pasaporte. Pero en el siguiente instante, una frase que jamás esperé oír llegó a mis oídos. Bienvenida a los Estados Unidos. Por favor, pase. Abrí los ojos, incrédula. El oficial, un hombre con un rostro que podría haber sido el gemelo del que me atormentó años atrás, me sonreía. Una sonrisa profesional, pero una sonrisa al fin. ¿Por qué? Mi mente no podía procesarlo. Bajé la mirada hacia el documento que tenía en la mano. En la cubierta, en letras doradas, ya no decía Estados Unidos mexicanos. Ahora decía Japón. Ya no era solo Isabela, la chica de la Ciudad de México. Ahora era ciudadana japonesa. Mi pasaporte ya no era verde. Era rojo. ¿Cómo podía un pequeño libro de apenas unas páginas cambiar el mundo de una manera tan radical? La humillación de aquel día y el alivio de este se mezclaron en mi pecho, creando una tormenta de emociones. Me quedé paralizada frente a la ventanilla, comprendiendo que mi historia, mi verdadera historia, apenas comenzaba en ese preciso instante. Para entender cómo llegué a sostener ese pasaporte rojo, hay que volver a mi pasaporte verde, a la tierra del águila y el nopal. Para muchos, México es solo playas, tequila y sombreros. Pero para mí, era el centro del universo, mi hogar insustituible. Nací y crecí en la Ciudad de México, en el corazón de Coyoacán. Nuestra casa, de paredes coloridas y un patio lleno de macetas con geranios, estaba a unas calles del Jardín Hidalgo. Mis padres tenían una pequeña empresa familiar, una distribuidora de productos artesanales. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada, y sobre todo, nos sobraba amor. Recuerdo mi infancia como un torbellino de colores, sabores y sonidos. Al despertar, el aroma de los chilaquiles que preparaba mi abuela inundaba la casa. Por las tardes, el grito del vendedor de camotes con su carrito de vapor era la banda sonora de mis juegos. Los domingos eran sagrados, íbamos a misa y luego a comer tacos al pastor al mercado. La vida era ruidosa, caótica y maravillosamente cálida. En ese mundo vibrante, mis padres, con una visión que yo no entendía entonces, decidieron inscribirme en un colegio bicultural. Querían que aprendiera inglés, que viera más allá de nuestras fronteras. El mundo es muy grande, mija, decía mi papá, y tienes que estar preparada para conquistarlo. En ese colegio, donde se mezclaban hijos de diplomáticos y ejecutivos extranjeros con niños mexicanos, conocí a la persona que cambiaría mi vida para siempre. Se llamaba Saki. Era una niña japonesa, recién llegada a México porque su padre era un alto directivo de Nissan. Era pálida como la luna, con un cabello negro y liso que le caía como una cortina sobre los hombros. La recuerdo el primer día, sentada en un rincón del patio, con la mirada perdida y asustada. La barrera del idioma la aislaba. Yo, que nunca he sabido quedarme callada, me acerqué con la valentía que solo tienen los niños. Hola, le dije en mi mejor inglés de primaria. Me llamo Isabela. ¿Quieres jugar? Ella levantó la vista, y en sus ojos oscuros vi un destello de sorpresa. Con una vocecita tímida, me respondió. Saki. Mucho gusto.
Ese fue el comienzo de todo. Pronto nos volvimos inseparables. Yo le enseñaba las maravillas de México, como comer un mango sin mancharse, el sabor de los dulces de tamarindo con chile, y las groserías más divertidas en español. Ella, a cambio, me abrió una ventana a su fascinante cultura. Me hablaba de los festivales de cerezos en flor, me enseñó a hacer grullas de origami y me traía dulces de arroz que sabían a gloria. Nuestras familias también se hicieron amigas. Mis padres, tan mexicanos y extrovertidos, adoptaron a la familia de Saki. Los invitaban a las fiestas de cumpleaños con piñatas y mariachis, y ellos, a su vez, nos invitaban a su casa a probar sushi y tempura, que mi papá al principio miraba con desconfianza. Pescado crudo, decía, para luego devorarlo todo. Saki tenía un hermano mayor, Takahiro. En ese entonces ya era un adolescente, y para nosotras era una figura lejana y admirable. Era callado, serio, pero inmensamente amable. Si yo me caía y me raspaba las rodillas, él era el primero en llegar con el botiquín. Si no entendíamos una tarea, nos explicaba con una paciencia infinita. Su gentileza dejó una huella profunda en mi corazón de niña. Los fines de semana, nuestras dos familias se convertían en una sola. Íbamos de día de campo a los dinamos, visitábamos las pirámides de Teotihuacán. Incluso una vez, tuvimos la oportunidad de viajar a Japón con ellos. Aunque mis recuerdos de ese viaje son borrosos, mis padres hablaban de él constantemente. ¡Qué país tan limpio y ordenado, Isabela!, decía mi mamá. ¿Y la comida? Es un arte, exclamaba mi papá. Esa conexión profunda hacía que la familia de Saki fuera más que amigos, eran familia. Pero justo cuando entrábamos a la preparatoria, mi mundo perfecto se derrumbó. Un día, Saki llegó a mi casa con los ojos hinchados de tanto llorar. Nos tenemos que regresar a Japón, me dijo, y su voz se rompió. Mi corazón se detuvo. Sentí un vacío helado en el estómago. ¿Qué? ¿Pero por qué? Volverán pronto, ¿verdad? Ella negó con la cabeza, y las lágrimas volvieron a brotar. Mi abuelito está muy enfermo. Es el dueño de la empresa de la familia, y mi papá tiene que hacerse cargo. No creo que podamos volver. Me quedé sin palabras. El dolor era tan agudo que no podía respirar. Mi mejor amiga, mi hermana, se iba al otro lado del mundo. Los días siguientes fueron una tortura. Estaba en un estado de shock, como si una parte de mí hubiera muerto. Incluso en la escuela, rodeada de amigos, me sentía completamente sola. El hueco que Saki dejaba era inmenso. Una noche, sonó el teléfono. Era ella. Isa, ¿estás bien? Su voz, distorsionada por la larga distancia, era música para mis oídos. Me eché a llorar. La llamada era carísima, pero en esos pocos minutos, sentí que me devolvía un pedazo del alma. Te extraño mucho, Saki. Pero no te preocupes, nos volveremos a ver. Te lo prometo. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Y en medio de esa tristeza, una nueva idea, un nuevo sueño, comenzó a germinar en mi interior. Quería ir a Japón. Quería conocer a fondo esa cultura que tanto me fascinaba. Y, sobre todo, quería volver a ver a Saki. Ese deseo, que nació del dolor de una despedida, creció hasta convertirse en la determinación que cambiaría mi vida para siempre. Desde que Saki se fue, mi vida en México perdió su brillo. La rutina diaria se sentía vacía. Al salir de la prepa, mi instinto era caminar hacia su casa para hacer la tarea juntas o simplemente reírnos de cualquier tontería en su jardín. La ausencia de ese ritual me dejaba un sabor amargo, una soledad que se clavaba en el pecho cada vez que pasaba por su calle y veía la casa, ahora habitada por extraños. La única luz en esa penumbra eran sus llamadas. Un día, mientras estaba tirada en mi cama, sintiendo lástima por mí misma, mi mamá entró a mi cuarto. «Mija, te hablan por teléfono», dijo, pasándome el auricular. «Eras aquí». «Isa, ¿cómo estás?». Su voz familiar me reconfortó al instante. «Te extraño mucho».
Todo es muy aburrido sin ti, le confesé, sin filtros. Al otro lado de la línea, escuché su risa suave. Yo también te extraño. Apenas estoy haciendo amigas aquí. Pero, ¿sabes? Japón es un país increíble. Estoy segura de que te encantaría. Aunque su voz sonaba lejana, un eco del otro lado del mundo, sus palabras estaban llenas de un cariño que buscaba animarme. Nos volveremos a ver, Isa. Te lo juro. Esa promesa fue como un faro en mi oscuridad. Después de colgar, aunque todavía tenía los ojos llorosos, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. A partir de entonces, mantuvimos el contacto. No podíamos hablar tan seguido como queríamos, pero nos enviábamos largos correos electrónicos, nos felicitábamos en nuestros cumpleaños. Escuchar sobre su nueva vida en Japón, cómo se adaptaba y hacía nuevos amigos, me daba una extraña sensación de paz. Al mismo tiempo, mi curiosidad por Japón crecía exponencialmente. ¿Cómo sería la ciudad donde vivías aquí? ¿Cómo serían los templos y los jardines de los que tanto me hablaba? Empecé a pasar horas en internet, devorando documentales, viendo fotos. Las imágenes de los cerezos en flor, el caos ordenado del cruce de Shibuya, el neón brillante de los rascacielos de Tokio, todo me parecía mágico. Me di cuenta de que había un mundo enorme y fascinante más allá de mi Coyoacán querido. Una noche, durante la cena, escuché a mis padres hablar en voz baja. Creo que Isabela de verdad quiere ir a la universidad en Japón, dijo mi mamá. Puede ser, respondió mi papá. La familia de Saki está allá. No veo por qué no. No tendríamos por qué oponernos. Me sonrojé hasta las orejas, pero una oleada de felicidad me invadió. Saber que mis padres me entendían y me apoyaban me dio el valor que necesitaba. Sin embargo, en ese momento, Japón todavía se sentía como un sueño lejano. Yo apenas chapurreaba algunas palabras en japonés. Si de verdad quería ir, tenía que tomarme el idioma en serio. Esa era la primera y más grande barrera. En mi siguiente llamada con Saki, reuní todo mi coraje y se lo solté. Oye, Saki, si de verdad me decidiera a ir a Japón, ¿tú me ayudarías a aprender japonés? Hubo un breve silencio en la línea, seguido de un grito de alegría. Claro que sí, Isa. Sería increíble que vinieras. Esa fue la chispa que encendió el fuego. Estaba decidido. Iría a Japón. Volvería a estar con mi mejor amiga. Mi vida se transformó. Me obsesioné con el japonés. Las clases terminaban y yo me iba directo a la biblioteca a estudiar kanjis. Por las noches, usaba aplicaciones y cursos en línea para practicar la gramática y la escucha. Los fines de semana, Saki se convertía en mi tutora personal a través de videollamadas. Nos reíamos mucho de mi pronunciación. No, Isa, arigato se dice más suave, casi como un suspiro. Arigatou. Mucho mejor. Vas progresando. Esas sesiones no solo mejoraban mi japonés, sino que también aliviaban mi soledad. Aunque tenía muchos amigos en la escuela, nadie me entendía como Saki. A menudo, en medio de una fiesta o una reunión, me sentía como una extraña, como si mi mente y mi corazón estuvieran en otro lugar. Esa sensación de no pertenecer, en lugar de desanimarme, me dio más fuerza. Mi meta era clara, llegar a Japón, estar junto a Saki. Esa idea se convirtió en mi motor, en la energía que me impulsaba hacia adelante. El tiempo voló, y la graduación de la preparatoria se acercaba. Era hora de decidir nuestro futuro. La mayoría de mis amigos eligieron universidades locales, la UNAM, el TEC de Monterrey. Mis maestros me aconsejaban lo mismo. Pero cuando me preguntaron, mi respuesta fue firme. Voy a ir a la universidad en Japón. El salón se llenó de murmullos. Mis amigos me miraban como si estuviera loca. Está lejísimos, ¿estás segura?, decían. Pero mi decisión era inamovible. Esa noche, se lo comuniqué oficialmente a mis padres. Después de un momento de silencio, mi mamá sonrió con ternura. Isabela, es tu vida.
Tienes que tomar tus propias decisiones. Nosotros te vamos a apoyar en todo. Mi papá asintió, con una mirada llena de orgullo. Sabemos que lo lograrás, mija. Aunque estés al otro lado del mundo, siempre seremos tu equipo. Sentí un calor inmenso en el pecho. Con el apoyo de mi familia, sentí que podía conquistar el mundo. Inmediatamente, le marqué a Saki. Saki, es oficial. Me voy a la universidad en Japón. Al otro lado del mundo, escuché su grito de felicidad. No lo puedo creer. Vamos a estar juntas otra vez. Ambas llorábamos y reíamos al mismo tiempo, compartiendo una alegría pura que borraba años de distancia y soledad. En ese momento, sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Lo que no sabía entonces era que ese era solo el comienzo de un camino lleno de pruebas, un camino que me llevaría a descubrir el amor y que, años más tarde, me haría enfrentarme de nuevo a los fantasmas de aquel aeropuerto en Nueva York. Desde el momento en que tomé la decisión, mi vida se convirtió en una carrera contra el reloj. Soñar con ir a Japón era una cosa, pero hacerlo realidad requería una disciplina y un esfuerzo que jamás imaginé. Descubrí que para ingresar a una universidad japonesa como extranjera, necesitaba no solo un buen expediente académico, sino también un nivel avanzado de japonés, además de aprobar un riguroso examen de admisión que incluía ensayos y entrevistas. Aunque había cursos en inglés, me propuse entrar a una carrera impartida completamente en japonés. Quería sumergirme de lleno, hablar el mismo idioma que Saki, compartir con ella no solo un espacio físico, sino también un universo lingüístico. Mi promedio de la preparatoria era bueno, pero el japonés era mi monte Everest. Así que intensifiqué mis estudios hasta un punto casi obsesivo. Mis mañanas comenzaban antes del amanecer, resolviendo ejercicios de gramática. Mis tardes transcurrían en la biblioteca, llenando cuadernos con miles de kanjis. Mis noches eran para practicar la comprensión auditiva con podcast y noticias japonesas. Y mis fines de semana eran para Saki, mi salvadora. Isa, la diferencia entre Hachiru y Hachiraseru es sutil pero importante, me explicaba con paciencia infinita a través de la pantalla. A ver, Hachiru, es correr, yo corro. Exacto. Y Hachiraseru es hacer que alguien corra. ¡Ay, qué complicado! Esas lecciones, salpicadas de risas y anécdotas, eran mi motor. Saki no solo me enseñaba el idioma, me corregía los ensayos y me preparaba para la entrevista. Su apoyo incondicional fue la roca a la que me aferré en los momentos de duda. A finales de mi último año de preparatoria, me presenté al examen de aptitud del idioma japonés, JLPT. Mi objetivo era el nivel N2, un requisito común para la admisión universitaria. El día del examen, mis piernas temblaban, pero en mi cabeza resonaba la voz de Saki, tranquila, Isa. Tú puedes. El resultado llegó semanas después, aprobado. Grité de alegría, y las lágrimas que derramé eran una mezcla de alivio y orgullo. Estaba un paso más cerca. Pero había otro obstáculo, los calendarios académicos no coincidían. En México, el ciclo escolar termina en verano, pero en Japón, comienza en abril. Esto significaba que tendría varios meses de espera entre mi graduación y el inicio de la universidad. Mis padres sugirieron que trabajara con ellos, pero yo no quise perder el impulso. Usé ese tiempo para prepararme para la entrevista y los ensayos. Leí sobre la historia de Japón, su política, sus problemas sociales. Me sumergí en su cultura para poder argumentar con solidez por qué quería estudiar allí. Finalmente, llegó el día del examen de admisión, que realicé en línea. La tensión era palpable. La prueba escrita, el ensayo, la entrevista, todo fue un torbellino de nervios. Pero extrañamente, sentía una calma profunda. Había llegado hasta aquí. No iba a rendirme ahora. En la entrevista, el profesor me preguntó por qué había elegido Japón. Mi respuesta fue sincera. Crecí con mi mejor amiga, Saki, que es japonesa. Su cultura se convirtió en parte de la mía. Quiero estudiar en su país, hablar su idioma y, algún día, entender el mundo como ella lo hace. El entrevistador sonrió.
Esa sonrisa me dio una pizca de esperanza. La espera de los resultados fue una agonía. El día del anuncio, estaba en una videollamada con Saki. Juntas, actualizamos la página del portal de admisiones. Y ahí estaba. La palabra, aprobado. Lo logré. Grité, con la voz quebrada. Saki gritaba al otro lado del mundo. Te lo dije. Sabía que lo harías. Vamos a estar juntas. De fondo, escuché las voces alegres de sus padres. Felicidades, Isabela. Cuando vengas, esta es tu casa. Esa calidez, esa bienvenida incondicional de mi segunda familia, me llenó el corazón. Mis padres también estaban eufóricos. Mi mamá, sin embargo, me abrazó con una mezcla de alegría y nostalgia. Pórtate bien, mija. Y estudia mucho, ¿eh? No te vayas a distraer. En su voz, sentí todo el amor, la preocupación y la esperanza de una madre que está a punto de ver a su hija volar al otro lado del mundo. A finales de marzo, con la promesa de los cerezos en flor, mis padres y yo volamos a Japón. Era una visita para saludar a la familia de Saki, para mí, el comienzo de una nueva vida. En el coche, camino al aeropuerto Benito Juárez, miré por la ventana las calles familiares de mi ciudad, sintiendo un nudo en la garganta. Era un adiós, pero también un hola. Un torbellino de emoción y miedo. No tenía idea de las pruebas y las alegrías que me esperaban, ni de que ese viaje sería el primer paso hacia un destino que nunca habría podido imaginar. El aterrizaje en el aeropuerto de Narita fue como entrar en otra dimensión. La inmensidad, el orden impecable, el silencio respetuoso de la gente, todo era un contraste abrumador con el caos vibrante y familiar de la Ciudad de México. Mi corazón latía con la fuerza de la emoción y la incertidumbre. El sueño de años por fin se hacía realidad. Al salir a la sala de llegadas, vi a Saki. Corrió hacia mí y nos fundimos en un abrazo que pareció durar una eternidad. Era un abrazo que borraba años de distancia, un abrazo que decía finalmente. A su lado estaban sus padres, sonriendo con una calidez genuina, y también Takahiro. Había crecido mucho. Ya no era el adolescente que yo recordaba, era un hombre joven, con una mirada serena y una sonrisa tímida que me hizo sentir un extraño nerviosismo. Mis padres y yo pasamos unos días maravillosos con ellos, haciendo turismo. Recorrimos los templos de Kioto, nos perdimos en el bullicio de Tokio y probamos toda la comida posible. Mi mamá estaba fascinada. «¡Qué país tan tranquilo, mija!», decía. Mi papá, después de inspeccionar el impecable sistema de metro, sentenció: «Aquí te vas a acostumbrar rápido. Dejo a mi hija en buenas manos». Cuando mis padres regresaron a México, me instalé en la casa de Saki. Mi vida universitaria comenzó, y con ella, el primer gran choque con la realidad. El día de la ceremonia de ingreso, rodeada de cientos de estudiantes japoneses en sus trajes oscuros e idénticos, me sentí como un extraterrestre. Aunque mi japonés era funcional, me costaba seguir las conversaciones rápidas y llenas de modismos. No me atrevía a hablar, por miedo a equivocarme, y muchas veces terminaba sola en un rincón del campus. La propia ciudad de Tokio me desconcertaba. En el metro, nadie hablaba. Todos miraban sus teléfonos, absortos en su mundo digital. En la calle, la gente caminaba a un ritmo frenético, sin cruzar miradas. Si alguien parecía perdido o en problemas, nadie se detenía. Viniendo de México, donde un desconocido te ofrece ayuda si te ve con un mapa en la mano, esa aparente indiferencia me dolía. Empecé a pensar que los japoneses eran fríos, distantes. Una sombra de tristeza y soledad comenzó a cernirse sobre mí. Pero un par de experiencias cambiaron mi percepción por completo. Desde niña me encantaba el anime, así que decidí unirme al club de animación de la universidad. Al principio, temía ser la única extranjera, pero mis compañeros me recibieron con una amabilidad inesperada. Isabela-san, ¿qué te parece la expresión de este personaje? Tu idea para el guión es muy original. Valoraban mis opiniones, me incluían en sus proyectos. Sentí que mi creatividad era apreciada y, por primera vez,
comencé a sentir que pertenecía. Una noche, nos quedamos hasta tarde para terminar un cortometraje. Cuando finalmente lo proyectamos en la pared del aula, todos gritamos de emoción. En ese momento de alegría compartida, supe que había encontrado mi lugar. Otro día, ocurrió algo que me marcó profundamente. Estaba con Saki haciendo fila para entrar a un restaurante muy popular. La cola era larguísima. Delante de nosotros, un señor mayor, apoyado en su bastón, suspiró y dijo en voz alta: «Creo que mejor me voy, es demasiado tiempo». En ese instante, un joven que estaba varios lugares más adelante se acercó a él. «Señor, por favor, tome mi lugar», le dijo con una sonrisa. El anciano se negó, avergonzado, pero el joven insistió. «No se preocupe, yo no tengo prisa». Y sin más, se fue al final de la enorme fila. Me quedé boquiabierta. ¿Renunciar a tu lugar, que tanto tiempo te costó, para ayudar a un extraño? En México, somos amables, pero algo así era impensable. Era un acto de generosidad pura, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué hizo eso?, le pregunté a Saki, atónita. Ella se encogió de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. Supongo que se preocupó por el señor. Esa clase de amabilidad es muy común aquí. En ese momento, el estereotipo del japonés frío se hizo añicos en mi cabeza. Comprendí que su reserva no era indiferencia, sino una forma de respeto por el espacio del otro. Pero debajo de esa superficie tranquila, había una profunda corriente de empatía y consideración. Esa amabilidad la sentía todos los días en casa de Saki. Su mamá me recibía siempre con una sonrisa y un plato de comida caliente. «Bienvenida a casa, Isa-chan. Hoy preparé nikujaga». Cuando me frustraba con alguna tarea, Takahiro se sentaba a mi lado. «Mira, si lo piensas de esta manera, es más fácil», me decía con su paciencia infinita. Las cenas, todos juntos alrededor de la mesa, riendo y compartiendo las anécdotas del día, eran mi mejor medicina contra la nostalgia. Poco a poco, Japón dejó de ser un país extraño y se convirtió en mi hogar. Medio año después de mi llegada, me di cuenta de una verdad fundamental: los japoneses no eran fríos, eran increíblemente cálidos. Su calidez no era explosiva y ruidosa como la mexicana, sino silenciosa, sutil y constante. Al entender esa diferencia, me enamoré de Japón de una manera más profunda. Y en mi corazón, comenzó a crecer un nuevo sentimiento: el deseo de quedarme aquí, de construir mi vida en esta tierra. A medida que me adaptaba a la vida en Japón, un nuevo y desconcertante sentimiento comenzó a florecer en mi interior. Vivir en casa de Saki era un bálsamo. Cada día, sin importar lo difícil que hubiera sido la universidad, sabía que al volver me esperaba una familia. Esa certeza me daba la fuerza para seguir adelante en un país que todavía estaba descubriendo. Saki y yo éramos inseparables, como en los viejos tiempos. Compartíamos secretos hasta altas horas de la noche, estudiábamos juntas para los exámenes y explorábamos Tokio los fines de semana. Nuestra amistad era mi ancla. Pero en esa casa había otra presencia que, poco a poco, comenzó a ocupar mis pensamientos de una manera diferente. Takahiro. Como ya trabajaba, sus horarios eran distintos. Se iba muy temprano y a menudo regresaba tarde. Pero siempre, de alguna manera, se daba cuenta cuando yo estaba pasando por un mal momento. «Isabela, ¿todo bien con ese reporte en japonés?». «Si quieres, le echo un vistazo». «Gracias, Takahiro-san, pero no quiero molestarte». «Debes estar muy ocupado». «No es molestia. A mí también me sirve para practicar». Nos sentábamos uno al lado del otro en la mesa del comedor, revisando mis textos. Yo, de reojo, observaba su perfil concentrado, la seriedad con la que movía el bolígrafo. Había una calma, una integridad en el que me conmovía. Sentía mi corazón latir un poco más rápido. Al principio, me convencí de que solo era admiración, el cariño que se le tiene a un hermano mayor. Pero una noche todo cambió. Tenía que hacer una presentación importante y los nervios me estaban carcomiendo.
Después de cenar, mientras lavaba los platos en silencio, con la mente en un torbellino de ansiedad, sentí su presencia detrás de mí. ¿Estás bien, Isa? Te noto preocupada. Me di la vuelta. Su mirada no era de simple curiosidad, había una preocupación genuina en sus ojos. No pude contenerme más y dejé salir todo mi miedo. Tengo pánico de hablar en público en japonés. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hago el ridículo? Él sonrió suavemente. No pasa nada si te equivocas. Lo importante es que lo intentes. Yo me equivoco en el trabajo todos los días. Sus palabras, tan sencillas, tuvieron un efecto mágico. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. La simple sensación de ser escuchada y comprendida me dio una paz inmensa. Mientras seguía lavando los platos, sentí mis manos temblar, pero esta vez no era de nervios. Era algo nuevo, algo que nacía en lo más profundo de mi pecho. A partir de ese día, traté de ignorar mis sentimientos. Me decía a mí misma que era una tontería, que solo lo veía como un hermano. Pero mis intentos eran inútiles. Un fin de semana, fuimos los tres de excursión. En un parque, vimos a un niño pequeño que se había perdido y lloraba desconsoladamente. Takahiro se acercó a él, se arrodilló para estar a su altura y le habló con una ternura que me desarmó. Ver esa escena me oprimió el corazón. ¿Cómo podía alguien ser tan increíblemente bueno? La pregunta se transformó en certeza, estaba enamorada. Pero con esa certeza llegó un enorme conflicto. ¿Cómo podía enamorarme del hermano de mi mejor amiga? ¿La mujer que me había abierto las puertas de su casa, de su familia? Me sentía una traidora. Una noche, mientras daba vueltas en la cama, incapaz de dormir, Saki me susurró en la oscuridad. Isa, te noto rara últimamente. ¿Será por mi hermano? Sentí que el corazón se me salía por la boca. Intenté negarlo, balbucear una excusa, pero la mirada de Saki era tan comprensiva que supe que no podía mentirle. Perdóname, le dije, y las lágrimas empezaron a brotar. No sé cómo pasó. Saki me miró, sorprendida por un segundo, y luego una sonrisa iluminó su rostro. Si es contigo, Isa, yo estaría feliz. Sé que harías muy feliz a mi hermano. Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma necesitaba. El apoyo de mi amiga me dio el valor para enfrentar la situación. Pero lo más importante era saber qué sentía él. Unos días después, reuní todo mi coraje y se lo dije. Takahiro-san, creo que me gustas. El silencio que siguió fue eterno. Él desvió la mirada, visiblemente confundido. Isa, yo siempre te he visto como una hermana pequeña. Necesito tiempo para pensar. Mi corazón se hizo pedazos. Pensé que todo estaba perdido. Sin embargo, en los días siguientes, su actitud comenzó a cambiar. Empezó a buscar excusas para que pasáramos tiempo juntos, a veces con Saki, a veces solos. Y una noche, mientras mirábamos las estrellas desde el balcón, finalmente habló. Isabela, me tomó tiempo darme cuenta, pero creo que siento lo mismo por ti. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de felicidad. Toda la angustia y la incertidumbre se desvanecieron, reemplazadas por una calidez que me inundó por completo. Nuestra relación fue recibida con alegría por ambas familias. Mis padres en México, que siempre se preocupaban por mí, sintieron un gran alivio al saber que mi novio era alguien a quien conocían y querían desde que era niña. Ese muchacho siempre fue un caballero. Estamos tranquilos, mija, me dijo mi papá por teléfono. Los padres de Saki y Takahiro nos trataban como si nuestro amor fuera el desenlace más natural y esperado del mundo. El camino del cariño fraternal al amor romántico estuvo lleno de dudas y miedos, pero mi corazón ya no tenía dudas. Mi vida en Japón ya no era solo un sueño académico, se había convertido en el lugar donde había encontrado el amor y un lazo irrompible. Al acercarse el final de mi etapa universitaria, la relación con Takahiro se había convertido en el pilar de mi vida. Los años de noviazgo habían tejido una red de recuerdos preciosos. Él esperándome en la estación de metro después de mis largas noches de trabajo en el club de animación,
los viajes que hacíamos los tres, con Saki, explorando los paisajes de Japón, las pequeñas alegrías del día a día. Cada momento anclaba mi corazón más profundamente a esta tierra. Un día de invierno, mientras una suave nevada cubría Tokio con un manto blanco, Takahiro me llevó a un mirador con vistas a toda la ciudad. En medio del aire gélido, sacó una pequeña caja de su bolsillo. Isabela, desde que llegaste a mi vida, todo se ha vuelto más brillante. Quiero pasar el resto de mis días contigo. Abrió la caja. Dentro, un pequeño diamante brillaba con la luz de la ciudad. Contuve la respiración. El calor subió a mis mejillas y las lágrimas se congelaron en mis pestañas. Sí, susurré. Sí, quiero casarme contigo. En ese momento, sentí como si mi corazón explotara en 1000 fuegos artificiales. Nos abrazamos, sellando nuestra promesa bajo el cielo silencioso de Tokio. La noticia de nuestro compromiso trajo una inmensa alegría a nuestras familias. Para mis padres, la idea de que su única hija se casara tan lejos era agridulce, pero saber que era con Takahiro, a quien consideraban casi un hijo, les dio una paz inmensa. La presentación oficial de las familias se hizo en México. Fue un encuentro mágico. A pesar de la barrera del idioma, las sonrisas, los abrazos y las lágrimas de felicidad lo dijeron todo. Mi mamá me abrazó fuerte. Aunque estés lejos, sé que serás inmensamente feliz, mi hija. Mi papá le dio un abrazo a Takahiro y le dijo, te encargo a mi tesoro. Los padres de Takahiro, con los ojos llorosos, me tomaron de las manos. Isabela-chan, ahora eres oficialmente nuestra hija. En ese salón, lleno de comida mexicana y sake japonés, 2 mundos, 2 familias, se unieron para siempre. Nuestra boda fue en Japón, durante la temporada de los cerezos en flor. Yo, con mi vestido blanco, y Takahiro, con su hakama tradicional, nos dimos el sí, acepto rodeados de las personas que amábamos. Mientras los pétalos de sakura llovían sobre nosotros, sentí una gratitud infinita. Valía la pena cada sacrificio, cada noche de estudio, cada momento de soledad. Había venido a Japón buscando a una amiga y había encontrado una vida entera. Comenzamos nuestra vida de casados en un pequeño apartamento en Tokio. Nuestra rutina estaba llena de amor y apoyo mutuo. Saki venía a visitarnos a menudo, y los tres volvíamos a ser el trío inseparable de la infancia. El matrimonio no era solo un contrato, era la confirmación de que había encontrado a mi familia en este rincón del mundo. Sin embargo, con esta nueva etapa surgió un nuevo desafío. Mi estatus en Japón dependía de una visa. Después de graduarme, obtuve una visa de trabajo, pero siempre estaba la preocupación de la renovación, del papeleo, de la incertidumbre. Una noche, mientras cenábamos, Takahiro sacó el tema. Isa, ya que vamos a pasar el resto de nuestras vidas aquí, creo que sería más seguro y estable si obtuvieras la ciudadanía japonesa. La idea me tomó por sorpresa. ¿Cambiar mi nacionalidad? Era una decisión monumental. Yo estaba orgullosa de ser mexicana, de mi pasaporte verde, de mi águila y mi nopal. Pero al pensarlo, mi vida ya estaba aquí. Mi esposo, mi hogar, mi futuro estaban en Japón. Tener la ciudadanía japonesa era el paso lógico. Tienes razón, le dije, con una nueva determinación en la voz. Mi vida está en Japón. Voy a solicitar la ciudadanía. En ese momento, una sensación de calma y propósito se instaló en mi corazón. El proceso fue largo y arduo. Montañas de documentos, entrevistas, exámenes. Cada vez que un funcionario me preguntaba por qué quería ser japonesa, mi respuesta era la misma, porque aquí he estudiado, aquí trabajo y aquí he formado a mi familia. Quiero echar raíces en el país que me ha dado todo. Después de una larga espera, llegó la notificación, mi solicitud había sido aprobada. El día que recibí mi nuevo pasaporte, mis manos temblaban. La cubierta era de un color rojo intenso. En letras doradas, decía Japón. Era solo un pequeño libro, pero sabía que tenía el poder de cambiar mi mundo. Lo que no sabía entonces era que, años más tarde, estaría de pie en el aeropuerto JFK, frente al fantasma de mi humillación,
a punto de entregar ese mismo pasaporte rojo. Esa decisión, nacida del amor y el deseo de estabilidad, estaba a punto de reescribir mi pasado de la manera más inesperada. Con la ciudadanía japonesa y una vida de casada estable, mis días en Tokio adquirieron una nueva serenidad. Tras graduarme, encontré un buen trabajo en una empresa de marketing internacional, y logré equilibrar mi carrera con mi vida familiar. La ansiedad de ser una extranjera, siempre pendiente de la próxima renovación de visa, se disipó. En su lugar, creció una fuerte sensación de pertenencia, la certeza de que finalmente había echado raíces. Hubo tantas cosas de la vida japonesa que me maravillaron y que, con el tiempo, adopté como propias. La puntualidad del transporte público era casi milagrosa. En la Ciudad de México, que un autobús se retrase 20 minutos es parte del folclore diario. Aquí, un retraso de 2 minutos en el tren venía acompañado de una disculpa formal por los altavoces. Comprendí que el respeto por el tiempo del otro era uno de los pilares que sostenían el buen funcionamiento de la sociedad. La limpieza de los espacios públicos era otra cosa que nunca dejó de asombrarme. Era raro ver basura en la calle. Un día, tarde en la noche, vi a un equipo de limpieza puliendo el suelo de una estación de metro con un esmero y una dedicación que me conmovieron. Nadie los veía, nadie los aplaudía, pero cumplían con su deber con una integridad admirable. Pero lo que más agradecía eran las cosas que daban seguridad y tranquilidad. El sistema de salud era excepcional. En México, una enfermedad grave puede significar la ruina económica para una familia. Aquí, con el Seguro Nacional, sabíamos que estábamos protegidos. Recordaba con tristeza a un amigo de la infancia en México cuya familia tuvo que vender su casa para pagar un tratamiento. Me di cuenta de que vivir en Japón significaba que la sociedad entera funcionaba como una red de seguridad, protegiendo a sus ciudadanos. Cuando les contaba estas cosas a mis padres, ellos se sentían más tranquilos. Hiciste bien en quedarte allá, mija, me decía mi papá. Ese país cuida a su gente. Nosotros ya estamos viejos, pero quisiéramos pasar nuestra vejez en un lugar así. Aunque extrañaba mi tierra y a mi familia, me alegraba saber que ellos aprobaban mi decisión y compartían mi felicidad. Mi trabajo no siempre fue fácil. Como la única latina en mi departamento, a menudo se esperaba que ofreciera una perspectiva global, lo cual a veces era una presión. Pero mis colegas fueron increíblemente pacientes y solidarios. Poco a poco, gané confianza y encontré mi propio espacio en el competitivo mundo laboral japonés. Los fines de semana eran para recargar energías. Salía de compras con Saki, me reunía con mis amigos de la universidad para hablar de anime, o viajaba con Takahiro para descubrir nuevos rincones de Japón. Cada viaje era una lección de historia y belleza. La riqueza cultural, la diversidad de paisajes, la amabilidad de la gente en las zonas rurales, todo contribuía a mi profundo amor por este país. Y al final del día, siempre estaba Takahiro. Sin importar lo cansado que estuviera de su trabajo, siempre me recibía con una sonrisa. Nuestras cenas, llenas de conversaciones triviales sobre nuestro día, eran mi tesoro más preciado. ¿No te cansas de la vida en Japón, Isa? Me preguntaba a veces. A veces es difícil, pero soy muy feliz. Porque te tengo a ti. En esos momentos, sentía desde lo más profundo de mi ser que Japón era mi segundo hogar. Me di cuenta de que, mientras vivía en México, a menudo me quejaba de la corrupción, la inseguridad, las fallas del sistema. Aquí, en cambio, pasaba la mayor parte del tiempo sintiéndome agradecida por todo lo que funcionaba bien. Con esta vida tranquila y feliz, el recuerdo de aquel día en el aeropuerto de Nueva York se había convertido en una cicatriz lejana, un mal sueño que casi había olvidado. La humillación, la rabia, el miedo parecían pertenecer a otra persona, a otra vida. Pero las cicatrices, aunque se desvanecen, nunca desaparecen del todo. Un día, en la oficina, mi jefe me llamó para ofrecerme la oportunidad de liderar un proyecto muy importante en el extranjero. Era la oportunidad de mi carrera. Pero cuando me dijo el destino, sentí que un balde de agua helada me caía encima, despertando todos los fantasmas del pasado. El destino era Estados Unidos. Y la ciudad de la reunión principal, Nueva York.
La noticia de liderar el proyecto en Nueva York cayó sobre mí como una sentencia. La oportunidad profesional era inmensa, un salto gigantesco en mi carrera. Mi jefe me lo dijo claramente: Isabela, confiamos en ti para esto. Tu perfil bicultural es perfecto. Sus palabras deberían haberme llenado de orgullo, pero en su lugar, sentí un terror helado que me recorrió la espalda. Nueva York. El aeropuerto JFK. Esas palabras resonaban en mi cabeza como un eco de la peor de mis pesadillas. La humillación que sufrí años atrás seguía viva en mi memoria, grabada a fuego. El rostro impasible del oficial, la frialdad del cuartito, la vergüenza de desnudarme bajo sus miradas acusadoras, sus palabras venenosas: ten cuidado, mexicanita. Me había jurado a mí misma no volver a pisar ese país. Pero esto era mi trabajo. Renunciar no era una opción. Esa noche, en nuestro apartamento, se lo conté a Takahiro. Mi voz temblaba mientras las palabras salían. Me pidieron que fuera a Nueva York. Pero no puedo volver a ese aeropuerto. El simple hecho de pensarlo me hace sentir que me falta el aire. Apreté mis manos con fuerza, tratando de controlar el temblor. Takahiro me escuchó en silencio, su rostro serio y atento. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Isa, no tienes que pasar por esto sola. Yo voy contigo. Pero tu trabajo no puedes pedir vacaciones así como así. No me importa. Arreglaré mis horarios. No voy a permitir que enfrentes ese lugar sola. Su determinación fue mi salvavidas. La idea de volver todavía me aterraba, pero saber que él estaría a mi lado me dio una pizca de la fuerza que necesitaba. Los días previos al viaje fueron una tortura. Cada vez que intentaba hacer la maleta, mis manos comenzaban a temblar y tenía que detenerme. Por las noches, los flashbacks me asaltaban. Me veía a mí misma, una versión más joven y asustada, llorando en ese cuarto frío, sintiéndome completamente desamparada. Takahiro me abrazaba hasta que lograba calmarme. Isa, mírame, me dijo la noche antes de partir. Ya no eres esa chica. Los años que has vivido en Japón te han hecho más fuerte. Y recuerda, tu pasaporte es diferente. Ve con la cabeza en alto. Aferrada a sus palabras, logramos subir al avión. Durante el largo vuelo, intenté leer, ver una película, pero mi mente estaba en un bucle de ansiedad. Miraba por la ventanilla el mar de nubes y me repetía una y otra vez: todo estará bien. Pero mi corazón galopaba sin control. Finalmente, aterrizamos en el aeropuerto JFK. Al sentir el aire frío y artificial de la terminal, mi cuerpo se tensó por completo. Mis piernas se sentían pesadas, mi respiración se volvió superficial. Un grito silencioso resonaba en mi cabeza: quiero irme a casa. Estoy aquí contigo, susurró Takahiro, apretando mi mano. Su calor me dio el impulso para avanzar hacia la fila de inmigración. Cada paso era una batalla. A medida que nos acercábamos a las ventanillas, el pánico crecía. Vi a los oficiales con sus uniformes, sus rostros serios, y mi corazón dio un vuelco. El mundo a mi alrededor pareció encogerse, los sonidos se apagaron. ¿Y si se repetía todo? Llegó nuestro turno. Con la mano temblorosa, le entregué mi pasaporte al oficial. Era un hombre de mediana edad, con una expresión neutra. Lo tomó sin mirarme, abrió la primera página. Fueron los segundos más largos de mi vida. Contuve la respiración, preparándome para lo peor. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. El oficial levantó la vista, y sus labios se curvaron en una sonrisa profesional. Bienvenida a los Estados Unidos. Por favor, pase. Levanté la cara, confundida. Su expresión era amable, casi cordial. ¿Eso es todo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sí, no hay ningún problema. Su pasaporte está en orden. En ese instante, sentí que las piernas me fallaban. Estuve a punto de derrumbarme ahí mismo. En el mismo aeropuerto donde me habían tratado como a una criminal, ahora me daban la bienvenida sin una sola pregunta.
Takahiro me sostuvo, preocupado. ¿Por qué? Murmuré, mirando a mi esposo. ¿Por qué es tan diferente a la otra vez? La respuesta era obvia. Estaba en mis manos. En la cubierta de mi pasaporte ya no estaba el águila devorando a la serpiente. Ahora, un crisantemo dorado brillaba bajo las luces frías de la terminal. Crucé la línea amarilla del control de inmigración y me detuve, completamente aturdida. Estaba en el mismo lugar, bajo las mismas luces, respirando el mismo aire reciclado, rodeada por los mismos uniformes. Pero el universo había girado 180 grados. Años atrás, en este exacto punto, me ordenaron quítate la ropa, y mi mundo se vino abajo. Hoy, me recibieron con un por favor, pase y una sonrisa. La única diferencia entre la Isabela de entonces y la Isabela de ahora era un pequeño libro rojo que sostenía en mi mano. El pasaporte japonés. Me dejé caer en la primera silla que encontré, sintiendo un temblor incontrolable en todo el cuerpo. El aire no me llegaba a los pulmones. Un oficial de inmigración se acercó, al ver mi estado. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Necesita asistencia médica? No podía creerlo. Su voz estaba teñida de una genuina preocupación. Era el mismo uniforme, la misma autoridad, pero el trato era diametralmente opuesto. No estoy bien, logré decir. Solo un poco de nervios por el vuelo. El oficial asintió comprensivamente. No se preocupe, está todo en orden. Bienvenida a Nueva York. En ese momento, el dique que había construido alrededor de mis emociones durante años se rompió. Las lágrimas comenzaron a brotar, una cascada silenciosa. Eran lágrimas por la chica que fui, humillada y sola en el cuartito. Y eran lágrimas por la mujer que soy ahora, tratada con respeto y dignidad. Entre esas dos versiones de mí misma solo había una cosa, el poder de un pasaporte. ¿Estás bien? Estás pálida como un fantasma, dijo Takahiro, arrodillándose a mi lado. Lo miré, y entre sollozos, una extraña sonrisa se dibujó en mis labios. Estoy bien. Es solo que no puedo creerlo. No puedo creer que esto sea todo lo que se necesita para que el mundo te trate como un ser humano. Caminamos hacia la sala de recogida de equipajes. A nuestro alrededor, la vida del aeropuerto seguía su curso normal. Familias reunidas, viajeros de negocios apurados, turistas emocionados. Por primera vez, yo era una de ellos. Una más en la multitud, no una anomalía sospechosa. Esa normalidad, que la mayoría da por sentada, se sentía como el lujo más grande del mundo. Mientras esperábamos nuestras maletas, los recuerdos de aquel día volvieron, pero esta vez desde una nueva perspectiva. Recordé el desprecio en los ojos del oficial, su insinuación de que era una narcotraficante. Recordé la sensación de mi corazón encogiéndose de miedo y vergüenza. Recordé cómo los otros pasajeros me miraban de reojo cuando salí del cuartito, como si fuera una apestada. Y ahora, aquí estaba, en el mismo lugar, siendo invisible de la mejor manera posible. Era como despertar de una pesadilla para darte cuenta de que el monstruo solo te temía por el color de tu ropa. ¿Te acuerdas? Le dije a Takahiro en voz baja, ¿qué te dije que nunca más volvería a este país? Lo recuerdo perfectamente, respondió él. Estabas destrozada. Pero ahora es diferente. El pasaporte japonés es como un escudo. Hizo que el mundo confiara en mí. Supongo que esto es lo que llaman el poder de un país. Takahiro asintió, pensativo. Un pasaporte no es solo un papel. Es un símbolo de la confianza que tu país ha construido con el resto del mundo. Sus palabras resonaron en mi interior. Sentí una mezcla de emociones complejas. Orgullo y alegría por mi nueva nacionalidad, por el respeto que conllevaba. Pero también una profunda tristeza. Una tristeza por la Isabela del pasaporte verde, que no fue juzgada por quien era, sino por el estigma de su lugar de origen. Estoy feliz, Taka. Muy feliz. Pero también estoy triste. Me duele que no me hayan aceptado por ser yo, por ser mexicana.
Lo sé, dijo él, abrazándome. Pero elegiste este camino. Elegiste Japón. Y tienes todo el derecho a sentirte orgullosa. Ahora eres japonesa, y estás aquí, de pie, con la cabeza en alto. Sus palabras me dieron fuerza. La chica asustada y humillada ya no existía. En su lugar, había una mujer que había luchado, que había amado, que había construido una nueva vida y que ahora, en el mismo lugar de su trauma, podía reclamar su dignidad. Días después, en la reunión de trabajo, presenté mi proyecto con una confianza que nunca antes había sentido. El éxito de esa presentación era la prueba definitiva de que había superado mis miedos. El viaje de negocios se convirtió en un viaje de sanación. La ironía de todo esto era dolorosa, pero también liberadora. El pasaporte no me había cambiado a mí, pero había cambiado la forma en que el mundo me veía. Y eso, lo había cambiado todo. El impacto de esa experiencia en el aeropuerto JFK se quedó conmigo mucho después de que los rascacielos de Nueva York desaparecieran bajo las nubes. La cruda diferencia entre la humillación del pasado y el respeto del presente, todo por el color de un pasaporte, me obligó a entender una verdad incómoda del mundo. Cualquier viajero frecuente sabe que no todos los pasaportes son iguales. Existe una jerarquía invisible. El poder de un pasaporte está determinado por la reputación de su país, su estabilidad económica, su seguridad, sus relaciones diplomáticas. Todo eso se resume en un pequeño libro que llevas en el bolsillo. El pasaporte japonés es uno de los más poderosos del mundo. Permite la entrada a más de 190 países sin necesidad de una visa previa. Ser japonés, a los ojos de la inmigración mundial, es sinónimo de ser un viajero de bajo riesgo. Se asume que no causarás problemas, que tienes los medios para viajar y que volverás a tu país. Es un sello de confianza global. Por otro lado, mi querido pasaporte verde mexicano no gozaba de la misma reputación. A pesar de ser una turista con todo en regla, fui tratada como una criminal en potencia. No importaba mi educación, mis intenciones o mi carácter. Lo único que importaba era el estigma asociado a mi nacionalidad en la mente de aquel oficial: narcotráfico, inmigración ilegal. Yo no había cambiado, pero el documento que me identificaba dictaba un trato diametralmente opuesto. En el vuelo de regreso a Tokio, le confesé a Takahiro esta mezcla de sentimientos. Me siento tan orgullosa de tener este pasaporte rojo, pero al mismo tiempo me rompe el corazón. ¿Por qué el mundo tiene que ser así? Somos la misma persona, tú y yo, pero nos juzgan por la bandera que representamos. Él meditó un momento antes de responder. Creo que un país es como una marca. Para un oficial de inmigración que ve a miles de personas al día, es imposible conocer a cada individuo. Así que se basan en la marca de tu país para hacer un juicio rápido. No es justo, pero es la forma en que funciona. Sus palabras eran lógicas, pero no por ello menos dolorosas. La experiencia me había enseñado de la manera más dura que, en las fronteras, a menudo no eres un individuo, sino un ciudadano de X país. Sin embargo, la sensación de seguridad que me había dado el pasaporte japonés era innegable. La ansiedad que sentía al hacer la fila de inmigración se había disuelto con una sola sonrisa. Mientras caminaba por los pasillos del aeropuerto, sentí una gratitud inmensa. Mi decisión de naturalizarme, de echar raíces en Japón, había sido la correcta. Al mismo tiempo, un deseo profundo nació en mí. El deseo de que algún día, mi país de origen, México, también fuera visto con esa misma confianza. Que los jóvenes mexicanos pudieran viajar por el mundo con la frente en alto, sin ser sometidos a la humillación que yo sufrí. Que nadie tuviera que sentir vergüenza o miedo por llevar el águila y el nopal en la portada de su pasaporte. El proyecto en Nueva York fue un éxito rotundo. La confianza que sentí en el aeropuerto se tradujo en mi desempeño profesional. Detrás de mí, sentía el respaldo invisible de mi nueva nacionalidad. Mis palabras tenían más peso, mi postura era más firme. Ya no era la chica asustada que temía no ser tomada en serio. La última noche, desde la ventana de mi hotel, contemplé las luces de Manhattan. La ciudad, que antes representaba mi trauma, ahora se veía diferente.
ya no me intimidaba. He cambiado, susurré para mí misma. Y no era solo por el pasaporte. Era por todo el camino recorrido, la experiencia de vivir en Japón, los lazos que había creado, el amor de mi familia. Todo eso me había forjado, me había hecho más fuerte. Ahora, podía estar en cualquier parte del mundo y no sentir miedo. La experiencia en el aeropuerto JFK fue un punto de inflexión. El pasaporte japonés me había demostrado su poder, pero también me había revelado mi propia fortaleza. Y en mi corazón, hice una promesa: viviría de una manera que honrara la confianza que se me había otorgado. Viviría con orgullo como japonesa, sin olvidar nunca mis raíces mexicanas. De vuelta en nuestro apartamento en Tokio, la normalidad se sentía como un lujo. La ciudad me recibió con su calma habitual. El sonido de los trenes, el aroma de la comida de los pequeños restaurantes, todo me recordaba que estaba en casa. La tensión de los últimos días se disipó como la niebla matutina. Años atrás, en este mismo país, en este mismo aeropuerto, me sentí una extraña, una intrusa. Fui sometida a una humillación que me marcó profundamente. Pero ahora, regresaba al mismo lugar, y un oficial me daba la bienvenida con una sonrisa. Todo había cambiado porque yo había cambiado, o más bien, porque el pequeño libro en mi mano había cambiado. Ya no era la misma Isabela. La chica asustada que creció en Coyoacán se había transformado. La experiencia de vivir en Japón, de estudiar, trabajar, formar una familia y finalmente adoptar una nueva nacionalidad, me había dado una nueva perspectiva. Acepté con el corazón en la mano que, aunque mi sangre y mis recuerdos eran mexicanos, mi presente y mi futuro estaban aquí. Takahiro, a mi lado, me tomó la mano. Lo lograste, Isa. Te enfrentaste a tus demonios y ganaste. Sus palabras me llenaron de una calidez que borró los últimos vestigios de la antigua herida. No fue solo el pasaporte, Taka, le respondí. Fue todo lo que he vivido aquí. Fue tu amor, el de tu familia, el de Saki. Todo eso me dio la fuerza para no derrumbarme. Comprendí que la experiencia dolorosa del pasado no tenía por qué definirme. Al contrario, me había dado una lección invaluable. Me había enseñado el verdadero valor de la dignidad y el respeto. Al día siguiente, después de la presentación final del proyecto, recibí un aplauso cerrado. Mi trabajo fue un éxito. Al salir de la sala de conferencias, Takahiro me esperaba con una sonrisa radiante. Estuviste increíble. ¡Qué seguridad! Supongo que después de pasar por la aduana de JFK, ya nada me da miedo, bromeé. El último día de nuestra estancia, sentados en un café, reflexioné sobre el viaje. Años atrás, salí de este país con el alma rota y el corazón lleno de miedo. Ahora, me iba con una sensación de paz y empoderamiento. Había superado el pasado. Cuando el avión despegó rumbo a Japón, miré por la ventanilla el cielo infinito y le di las gracias en silencio. Gracias a la Isabela del pasado, por su resistencia. Y gracias a la Isabela del presente, por su valentía. A partir de ahora, solo miraría hacia adelante. Mis lágrimas ya no serían de tristeza, sino de liberación. Al aterrizar en Narita, el anuncio de bienvenidos a casa en los altavoces me emocionó profundamente. Este país, que una vez fue un sueño lejano, era ahora mi hogar, mi refugio. En casa, Saki nos esperaba con la cena lista. Bienvenida, Isa. ¿Qué tal el viaje? Su sonrisa fue el abrazo final que mi corazón necesitaba. Fue un éxito. Pero lo más importante es que siento que por fin me he perdonado a mí misma. Esa noche, mientras cenábamos, les conté todo de nuevo. La puntualidad de los trenes, la limpieza de las calles, la amabilidad silenciosa de la gente. Todo eso había contribuido a forjar a la persona que era hoy. Los padres de Saki, que eran como los míos, me dijeron: Isa-chan, ya eres de la familia. El tiempo pasó. Takahiro y yo tuvimos un hijo. Al sostener a ese pequeño ser en mis brazos, un pensamiento claro se apoderó de mí: no quería que él pasara por el mismo dolor. Quería que creciera sintiéndose orgulloso de sus dos herencias,
capaz de caminar por el mundo con la cabeza en alto, sin ser juzgado por su origen. Un día, un colega me invitó a un congreso en Europa. La antigua Isabela se habría negado al instante. Pero la nueva Isabela sonrió. Claro que iré. Y esta vez, me gustaría llevar a mi hijo. Ya no le temía al mundo. Mi sueño ahora era viajar con mi familia, mostrarle a mi hijo la belleza de diferentes culturas. Y algún día, llevarlo a México. Mostrarle las calles coloridas de Coyoacán, el sabor de los tacos al pastor, el sonido de los mariachis. Y decirle, mira, aquí es donde nació tu mamá. Esa noche, acurrucada junto a Takahiro, le dije. Qué extraña es la vida. Un pasaporte puede cambiarlo todo. Él me abrazó. No fue solo el pasaporte, amor. Fuiste tú. Tu esfuerzo, tu perseverancia, tu corazón. Todo eso te trajo hasta aquí. Asentí, comprendiendo que tenía razón. El pasaporte fue la llave, pero la puerta la abrí yo. La chica a la que le gritaron quítate la ropa en un aeropuerto, era ahora una madre, una profesional, una ciudadana del mundo. Y miraba hacia el futuro, no con miedo, sino con una inmensa esperanza. El viaje apenas comenzaba. En la quietud de mi estudio, antes del amanecer, abrí un cajón y saqué 2 pasaportes. Los coloqué uno al lado del otro sobre el escritorio de madera. Uno, de un verde desgastado por los viajes, con el escudo nacional de México. El otro, de un rojo impecable, con el crisantemo imperial de Japón. Mirarlos juntos era como ver el mapa de mi propia vida. Con el pasaporte verde, el mundo me miró con sospecha. Me juzgó, me humilló. Pero esa herida, aunque profunda, me enseñó el verdadero valor de la confianza. Me hizo entender que el respeto no es algo que se da por sentado. El pasaporte rojo no era solo un documento de viaje. Era el resultado tangible de la reputación que una nación construye a lo largo de décadas. La seguridad, la estabilidad, la honestidad de millones de personas, todo condensado en ese pequeño libro. Yo era una beneficiaria de ese esfuerzo colectivo, y sentía un profundo deber de honrarlo. No olvido a la Isabela que temblaba en aquel aeropuerto. Era débil, estaba asustada. Pero ahora sé que esa experiencia fue necesaria. Porque gracias a esa humillación, puedo apreciar la dignidad como nadie. Miré por la ventana. Los primeros rayos de sol comenzaban a bañar Tokio con una luz dorada. El llanto de mi hijo me sacó de mis pensamientos. Takahiro apareció en la puerta, con una sonrisa somnolienta. ¿Ya despierta? Pensé que estarías cansada. Solo pensaba un poco, respondí, acariciando la cubierta de los pasaportes. Al cargar a mi hijo, me pregunté qué le enseñaría cuando creciera. Le diría que, tristemente, el mundo a veces juzga por las apariencias, por el lugar de donde vienes. Pero que lo que verdaderamente te define es tu integridad, tu bondad, la forma en que tratas a los demás. Quiero llevarlo a México. Quiero que pise la tierra donde nací, que escuche las historias de sus abuelos, que entienda que sus raíces son tan profundas y ricas como las de Japón. La vida puede ser injusta. Pero rendirse nunca es una opción. Yo vine a Japón, estudié, trabajé, me enamoré y formé una familia. En ese proceso, gané algo mucho más valioso que una nueva nacionalidad, aprendí a creer en los demás y, lo más importante, a creer en mí misma. La frase quítate la ropa todavía resuena a veces en un rincón oscuro de mi memoria. Pero ahora, cuando la escucho, puedo responder con la cabeza en alto, sobreviví. Transformé ese dolor en la fuerza para construir mi futuro. Mi viaje continúa. Un viaje con mi familia, explorando el mundo, aprendiendo, creciendo. Y quizás, algún día, pueda ser un puente entre mis 2 hogares, México y Japón. Si mi historia, con sus heridas y sus triunfos, puede darle esperanza a alguien más, entonces todo habrá valido la pena. El sol ya estaba alto en el cielo, inundando la habitación de luz. Tomé los 2 pasaportes, el verde y el rojo, y los guardé juntos. Ya no estaba atada a mi pasado.